Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a Al Sex Talk, su canal de sexualidad alterna. Hoy empezamos un nuevo playlist con entrevistas en español con Kingster de nuestra comunidad latinoamericana. Tenemos como invitado al señor J. Vargas, que es líder de Escena CR y de Más San José en Costa Rica. También es miembro de Mi Familia Leather. Saludos, Jota, ¿cómo estás? Muy bien, Master Taino, muchas gracias por esta invitación. Ok, vamos a hablar hoy con el señor Jota sobre género y sexo y no binario y todo eso para ver si lo podemos entender mejor. Eh, Jota, hay una confusión en mucha gente entre género y sexo. ¿Puedes explicarnos la diferencia? El sexo son las características físicas, biológicas, anatómicas, cromosómicas con las que nacemos todas las personas. En cuanto al sexo, nos podemos clasificar en macho humano, hembra humana o personas intersex, que son aquellas que no encajan completamente en los estándares que se han fijado para el macho o para la hembra humana. El género, en cambio, son los roles, las expectativas y toda la carga social que gira en torno a cada sexo. Y entonces de esa manera al sexo se acompaña de un imaginario social que refleja un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, y así se espera que se comporte en sociedad. Y tú te identificas como no binario. ¿Dónde entra el no binario dentro de este aspecto de género y sexo? Muy buena pregunta. Eh, A diferencia del sexo que nos asignan al nacer, que es lo que el personal médico ve cuando nace una persona y asigna un sexo y un género al nacer, la identidad de género, por otro lado, es la vivencia interna y personal de cada persona respecto al género. Así se pueden clasificar a las personas en cisgénero cuando su sexo y su género concuerdan, o una persona trans cuando su género no concuerda con el sexo que le asignaron al nacer. Dentro de las identidades trans tenemos identidades masculinas o hombres trans, tenemos identidades femeninas o mujeres trans, y tenemos identidades no binarias. Ahí es donde yo me identifico propiamente como una persona no binaria, que somos aquellas identidades que no calzamos completamente en las categorías de hombre y mujer, sino que trascendemos ese binario. Y hay muchas identidades trans. Por ejemplo, yo soy una persona de género. Hay muchas otras clasificaciones dentro de las identidades trans. Están las personas de género fluido, las personas queer, las personas bigéneras, demigéneras, pangéneras, poligéneras, etc. Las personas transgénero, usualmente, yo sé que no es necesario, porque es una cuestión más mental que física, pero tratan de adaptar su cuerpo a su género y tienen operaciones, etcétera. Los no binarios usualmente no cambian su cuerpo biológico. Bueno, algo importante de aclarar es que tanto la palabra trans como la frase no binaria o no binario son adjetivos que se deben de utilizar junto a un sustantivo. No son sustantivos como tales. Entonces, a la hora de hablar, es mejor referirse a las personas trans o a los hombres trans, las mujeres trans o a las personas no binarias. Eh, lo que usted está hablando respecto a las modificaciones corporales responden a la expresión de género. Si bien la identidad de género, por un lado, es esa vivencia interna y está en las psiques de la persona, la expresión de género es la forma en que manifestamos un género a la sociedad. Se puede hacer mediante forma de hablar, forma de vestir, forma de caminar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las formas es
cuando se hacen modificaciones. Se pueden hacer mediante hormonas, por ejemplo, se pueden hacer mediante cirugías, entre otras cosas. Hay personas no binarias que sí buscan adecuar sus cuerpos a determinada expresión de género, sea una expresión femenina, una expresión masculina o una expresión andrógena. Si bien hay personas no binarias que buscan una expresión andrógena, no todas las personas no binarias buscamos una expresión andrógena. Hay personas que fluimos entre las expresiones, hay otras personas que prefieren una expresión más masculina y otras más femenina. Entonces, así como hay personas no binarias que sí toman hormonas o que sí se hacen alguna cirugía, hay otras que no lo hacemos. Yo creo que mucha gente tiene una confusión con todo esto que estamos hablando y la orientación sexual. Normalmente hablamos de orientación sexual, tú eres gay, heterosexual, bisexual o asexual, son los más comunes, pueden haber un par más, y mucha gente no sabe cómo poner esa orientación sexual en personas transgénero, personas no binarias. ¿Cómo tú no las puedes explicar? Es muy importante esto que usted está diciendo porque a veces se confunde y se piensa que la identidad de género es lo mismo que la orientación sexual y no. Como el sexo son las características físicas, biológicas del cuerpo y la identidad de género es la vivencia del género interna en la psiques, la orientación sexual es esa atracción sexual hacia otras personas, ¿sí? La identidad es quien yo soy y la orientación es quién me atrae, quién me gusta. En las orientaciones sexuales propiamente dichas, tenemos a las personas alosexuales, que son aquellas que sienten atracción sexual por otras personas, las personas eh, asexuales, como usted lo decía, que son aquellas que no sienten atracción por otras personas, y las grisexuales, que son las que pueden sentir atracción en determinadas circunstancias o con determinadas personas. En ese sentido, es importante aclarar que las personas no binarias han venido reivindicando las orientaciones sexoafectivas que estamos acostumbrados a escuchar, que son la orientación sexual de las personas gays, por ejemplo, que son aquellas que generalmente explicada como hombres que sienten atracción por otros hombres. Están las personas lesbianas, que son normalmente explicadas como las mujeres que sienten atracción por otras mujeres. También las personas bisexuales, que son normalmente explicadas como esa atracción hacia personas del sexo o del género, más bien, mejor dicho, del género opuesto y de otros géneros, así como las personas pansexuales que sienten atracción por otras personas sin distinguir su sexo, su género o su expresión de género. Las personas no binarias han venido reivindicando incluso estas orientaciones y entonces hay personas no binarias que se identifican como gay o como lesbiana porque dicen que son una persona que les atraen los hombres e incluyen, perdón, a no solo que a los hombres, sino también a las personas no binarias. Y hay personas no binarias que se identifican como lesbianas e incluyen también a la atracción no solo a mujeres, sino también a personas no binarias. Con la pansexualidad, pues no hay mucha bronca porque, bueno, no hay mucho problema. Broncas, no sé si una palabra muy costarricense, La no hay entendemos. gran problema porque, bueno, es una persona que siente atracción por otras personas. Obviamente nuestro canal está encaminado a toda la sexualidad alternativa, pero hablamos mucho del leather, del BDSM, de las relaciones de máster esclavo. Eh, Mi experiencia de muchos años en la comunidad, hay muchas personas, especialmente los hombres, yo diría, más que las mujeres, que tienen un problema. Por ejemplo, en la cultura leather nos tendemos a que somos muy masculinos, etcétera. Y creo que hay alguna uh, conceptos equivocados o no aceptación o no entender otros géneros, especialmente cuando hombres expresan su aspecto femenino.
¿Cuál tú entiendes que es la problemática y cómo se pudiera resolver? Creo que hay una construcción social, hay una forma binaria de ver y entender el mundo con la que hemos crecido. Esta binaridad no solo se expresa en el sexo, cuando se asigna nada más un sexo masculino, un sexo femenino, hombre, mujer, o en el género, cuando se piensa que las personas solo son hombres o mujeres y se desconocen otras identidades de género, sino también en la forma en la que nos desarrollamos como personas. Estos roles de género están cargados de machismo y del sistema patriarcal en el que vivimos y que somos bombardeados desde que nacemos o incluso desde antes de nacer nos bombardean con qué se espera de un hombre, qué se espera de una mujer. Un hombre no hace esto, una mujer no hace esto. Y generalmente esta construcción ve a la mujer como el género débil, como la parte débil y se menosprecia muchas veces el género de la mujer. Entonces, que un hombre exprese su género o tenga una expresión de género femenina, muchas veces está mal visto por este contexto social y muy arraigado al contexto latinoamericano de ese macho latinoamericano que nos incultan a hacer desde que nacemos. Yo creo que el BDSM tiene mucha relación o tiene muchos diálogos con las identidades no normativas, o sea, todas aquellas identidades no cisgénero. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que conocemos como sexualidad alternativa, que es una sexualidad no normativa, es una sexualidad que se sale de la norma, que se sale de lo que se espera que las personas hagamos o desarrollemos o seamos. Así también las identidades de género no binarias o las identidades de género de las personas trans, tanto femeninas como masculinas, se salen de esa norma. Como poblaciones vulnerables o en situación de minoría social o de minoría por la norma, yo creo que ahí tenemos una relación y que más bien deberíamos tener en ambas comunidades las puertas abiertas para poder comprender las experiencias tanto de las personas kinky como las experiencias de las personas con una identidad de género no normativa y también todas las expresiones de género que se salen de esa normatividad. Como bien usted lo decía, como cuando un hombre utiliza ropa femenina o se viste con tacones. Yo creo que, por ejemplo, cuando un sumiso hace esto, lo hace hacia su domina con mucho respeto, con mucha adoración, inclusive como deseando complacerla al punto de decirle, quiero ser como usted. Yo, mi experiencia en mis años, he notado que sí en nuestra comunidad hay mejor entendimiento y un apoyo a las comunidades de transgénero, etcétera. Pero, muchos heterosexuales o personas gay uh, trazan una línea donde no pueden tener una relación sexual o afectiva con una persona transgénero. Yo las he tenido con chicos trans y ellos mismos me han dicho cuánto se discriminan, son discriminados porque son trans. Y entonces lo que veo también que ocurre es que terminan teniendo relaciones de pareja con otras personas trans o con otras personas no binarias que obviamente no tienen el conflicto. ¿Eso entiendes que es así desde tu punto de vista? Desde mi experiencia personal, la única relación formal que yo he tenido ha sido con otra persona no binaria. Entonces, es como una experiencia muy diferente a las que estaba acostumbrada a tener porque entendía mi vivencia, entendía mi expresión de género, la respetaba y la compartía, porque también, pues, vivía
esta identidad de género en carne propia. Sin embargo, yo creo que como sociedad estamos avanzando hacia comprender que las personas no somos nuestros genitales, las personas no somos nuestro sexo, las personas somos más que eso. Y que la atracción que se pueda tener está más enfocada hacia esta expresión de género, a esta identidad de género. Y si a mí me gustan los hombres, por ejemplo, me pueden gustar los hombres tanto cis como trans. O si me gustan las mujeres, me pueden gustar las mujeres tanto cis como trans. E incluso tener la apertura a, bueno, si me gustan los hombres, ¿por qué no también las personas no binarias? Y si me gustan las mujeres, ¿por qué no las personas no binarias? Y creo que actualmente, pues, tengo una muy buena relación con personas cis que o sea, personas que no son trans y que no viven en carne propia una identidad de género no normativa, pero que comprenden mi vivencia, que respetan mi vivencia y que intentan como preguntarse, cuestionarse y salir de esta enseñanza y de esta normatividad que nos han inculcado desde siempre. Jota, para terminar, vamos a hablar de los pronombres, porque eso es algo que especialmente los transgéneros exigen o piden que se le respete su pronombre. A la misma vez, a los cis, especialmente a las personas mayores, a veces tienen problemas en cambiar lo que han hecho por muchos años. ¿Cuál es exactamente la problemática de los pronombres y cómo lo podemos entendernos mejor? Cuando hablamos de pronombres, lo más importante es saber que es parte de la identidad de la persona. Así como el nombre forma parte de mi identidad, de quien yo soy, también los pronombres forman parte de mi identidad, de quien yo soy. Y como no sabemos, así como no sabemos el nombre de todas las personas, lo más importante es preguntar cuál es el pronombre de la otra persona. Yo creo que generalmente las personas trans tenemos gran apertura a que si nos preguntan poder contestar. Yo creo que más bien es una muestra de respeto cuando me preguntan qué pronombre quiere que utilice con usted, eh, y no más bien un irrespeto como algunas personas lo podrían ver. Eh, Ahora, sí, una vez que yo dije cuál es mi pronombre, conscientemente y con la intención de dañar o la intención de no respetar mi pronombre, me llaman con otro pronombre, ya eso sí es violencia, ya eso sí es un acto de discriminación hacia mí como persona trans. ¿Qué pronombres hay? Bueno, está el pronombre masculino, él, está el pronombre femenino, ella, y están los pronombres neutros, que el más popular o el que más se utiliza es ella, que incluso el Observatorio de Palabras de la Real Academia Española acaba de incorporar el pronombre ella dentro de su lista de palabras que están bajo observación para ver si se incorporan algún día al diccionario de la Real Academia Española. Es muy importante el uso de los pronombres más con las personas no binarias porque no todas nos identificamos con el pronombre ella. Por ejemplo, yo en la escena me identifico más con el pronombre masculino, él, y por eso incluso mi nombre de la escena es señor J, porque me siento muy cómodo con ese pronombre en mis sesiones, en las reuniones, en los munch, en las conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, fuera de la cena, el pronombre que yo utilizo más es ella. Y en inglés, they, them. E incluso cuando yo he ido a la conferencia ya, ese es el pronombre que yo pongo en mi badge, al lado de mi nombre. Y las personas dentro de la cena han respetado ese pronombre, y entonces yo me siento muy a gusto también, eh, sabiendo que estoy en un lugar donde se respeta la identidad y la expresión de género de las personas. Acá en muchos, Y cuando hablamos, perdón, cuando hablamos
de títulos, yo creo que al menos en el español, ayuda mucho dentro del BDSM a saber, bueno, cuál es el pronombre de una persona, porque la mayoría de títulos en español tienen una carga de género. Y entonces si yo escucho el nombre de señor J, pues posiblemente yo ya voy a saber que me voy a dirigir a el señor J en masculino. O si yo escucho un nombre de señora o ama o lady, entonces yo ya sé que me voy a dirigir a esta persona con pronombres femeninos. De igual manera, lo mejor es preguntar. Yo creo que ninguna persona se va a sentir mal por preguntar y podemos empezar a crear dentro de nuestras comunidades kinky algunas buenas prácticas. Por ejemplo, presentarme con mi nombre y mi pronombre, o utilizar en la firma de mis correos mi pronombre, o en las reuniones virtuales, yo podría poner ahí a la par de señor J el pronombre él, por ejemplo. Muy bien, acá en muchos eventos, como estaba comentaste tú sobre nuestra conferencia, ya se están poniendo en los valles los pronombres y eso ayuda, porque a veces nosotros no sabemos cómo alguien quiere que se le llame y uno puede tratar de adivinar, pero no es lo más correcto. Pero eso ayuda mucho cuando usan, o también a veces en sus perfiles en Facebook o en FedLive, también ellos anuncian sus pronombres y eso definitivamente ayuda. Creo que esto Sí, ha sido un gran video hoy para enseñar un poco y ayudar a gente a entender toda esta dinámica alrededor de género y sexo y no binarios. Y te agradezco mucho que hayas estado. Yo sé que estos días estás bien ocupado, que nos hayas ayudado en esto y vamos obviamente a hablar más de esto en el futuro. Así que amigos, este es la primera entrevista en este playlist en español y agradecemos al señor J. Vargas de Costa Rica por estar con nosotros. Recuerden suscribirse y apuntar las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos videos y les dejo hasta la próxima.